Buen día, profesor. El día de hoy le vamos a presentar la obra Noches Lúgubres a través de una mesa redonda conformada por la compañera Natalie Cruz, Helen Castillo, Alvis Rodríguez, Yasmilet Junca, Catherine Pérez y mi persona Francisco Rodríguez. Anteriormente hemos conocido al autor de esta obra Noches Lúgubres a través de la obra Cartas Marruecas, la cual se trata de un marroquí que viajaba por toda España, y Cadalso, a través de este personaje, realizaba críticas sobre la sociedad, la política y sobre todo lo referente a la situación de España en ese tiempo. En las Cartas Lúgubres ya él se adentra a lo que es el pre-romanticismo, en el cual ya explora lo que es la parte de los sentimientos, la fascinación por lo oscuro y lo sobrenatural. Cadalso transmite lo que es el cambio del neoclasicismo al romanticismo, y se le considera como uno de los precursores del romanticismo. Mira, no sé qué opina usted sobre lo que sería Cadalso y sí, vería un poco de Cadalso en las dos obras. Diría que daría la misma crítica a la sociedad. En Cartas Marruecas, él lo escribió en 1774. En esa época la sociedad era jerarquizada. La sociedad era jerarquizada. ¿En qué sentido? Estaba lo que era el rey, estaba la nobleza, ante la nobleza el clero y el pueblo llano o simplemente los plebeyos. Pero en Cartas Marruecas él le hace una crítica a la sociedad española por su decadencia, ya que él buscaba en su punto una mejoría para su sociedad siendo un español. En Noches Lúgubres también lo veremos siendo un precursor del prerromanticismo. ¿Por qué? Siendo una persona ilustrada, siendo un neoclásico, en esta él da punto a su reflexión y también su expresión a lo emocional o a lo sentimental, ya que de cierto punto estaría relacionada a la vida del autor. Pero Noches Lúgubres, una pregunta grupal, una pregunta general: ¿qué entienden todos por Noches Lúgubres? Bueno, lo que yo puedo entender por Noches Lúgubres, primero vamos a analizar lúgubre, la palabra lúgubre. De por sí podemos entender lo que emana oscuridad, emana tristeza. Normalmente utilizamos ese tipo de palabras en un funeral, en un lugar que se ve muy opaco, abandonado. En ese tipo de cosas nosotros podemos usar la palabra lúgubre. En este caso, por noche lúgubre, es que puedo interpretar acerca de ese tema, de que eso nos da a entender de qué se va a tratar el tema. Se va a suceder en una noche o puede ser varias noches. ¿Y cómo son esas noches? No son noches felices, son noches tristes, oscuras, que emanan tristeza, que esa es la definición que yo podría sacar de Noches Lúgubres, o lo que yo puedo interpretar, o lo que el autor me quiere dar a entender. Entonces, a mí me gustaría, no sé, chicos, si tienen alguna otra definición, la cual ustedes opinan. Bien, yo estoy de acuerdo con usted también, compañera, en cuanto a la definición de lúgubre, y se observa ya leyendo el mismo título de la obra, que se enfoca en sí, la misma característica de la corriente literaria de la época del romanticismo, o sea, el lúgubre, que representa tristeza, o sea, sentimientos, que a diferencia de lo clásico, que se basaba en la razón, ya se está adentrando en el mismo sentimiento de la persona, los sentimientos de la parte individual de cada persona, como lo es la tristeza, la melancolía, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, todo este tipo de situaciones que son propias ya del romanticismo. No sé si de pronto continuamos con las mismas definiciones, o también podemos comenzar también con la misma biografía del autor, o parte de lo que era su vida
de su vida, y así vamos adelantándonos ya con lo que es el romanticismo. No sé si la compañera tiene algo que decir sobre la vida del autor. Buenas noches. Bueno, con la obra del autor Cadalso, comparando la escritura de La noche lúgubre, él como que se basó la muerte de su amada, se llamaba María Ignacia, quien murió, la temática de la obra se basó por eso, pues, por la tristeza, la melancolía y todo eso, como que yo entendí así la obra. La pérdida de un ser querido. Ajá, la pérdida de un ser querido que lo amaba. Y lo plasma a través de la misma obra, exactamente. Miren, un dato que yo podría agregar acerca de esto, acerca de la vida del autor, dice que el autor era muy enamoradizo. El hecho de que él era una persona que se enamoraba con cualquier mujer, pero el hecho de que él escribiera esta obra, dice que el hecho de que él escribiera esta obra fue porque fue un amor que le afectó más a diferencia de los demás. Por eso que llega en su obra, en lo que vamos a ver o lo que vamos a discutir, es que se refleja esa desesperación, ya que podemos inferir el hecho de que el autor, a pesar de ser un hombre enamoradizo, tuvo su amor, podemos concluir que su amor fue verdadero. Y ahí podríamos ir viendo una característica de por qué sería un prerromántico o prerromanticismo, la exaltación del yo y también la exaltación de los sentimientos, porque a través del amor que él sentía por su ex esposa, hizo como una temática, una gran obra que conocemos muy bien. Es cierto. Bien, buenas noches. Referente a lo que ustedes están dando de su opinión, como es el compañero, de conocer un poco la vida del autor. Sí, para mí, para mi concepto de noche lúgubre, al inicio no tenía un enfoque de qué significaba esa palabra, pero al leer un poco la novela uno se da cuenta que es referente a la tristeza que le empaña al autor. Podemos hablar un poco de José. Él nació en 1741 y falleció en el año 1782. Creo que es una de las figuras más emblemáticas del siglo XVIII. Quedó huérfano desde los 3 años y conoció al padre, creo que fue desde que tenía los 7 años. Ha tenido un poco como su vida desde que conoció a su esposa, María Ignacia Ibáñez, que le impactó más la vida al autor, y creo que ha tenido como su vida, como se dice, la vida de él no ha sido fácil, todo lo que ha proyectado el autor. Sí, como dice la compañera, el autor fue criado no por sus padres, sino por, no sé si me acuerdan, era... Creo que fue por abuelo, por parte de los abuelos. Exactamente. Y la madre muere y él conoce a su padre a los 9 años, más o menos, ¿no? Sí. Entonces ahí podemos entrar el hecho de que en ese momento, el hecho de que él fue huérfano de mamá, o sea, vamos a aclarar que fue huérfano por parte de madre, y que él vino y conoció a su papá un tiempo ya más grande, aún siendo niño, y su papá, a pesar de eso, lo manda lejos, a pesar de que siendo un niño, cuando necesita a su papá lo abandona, a lo cual yo vengo y podría hacer esta pregunta, o sea, ¿cómo nosotros podemos ver ese pensamiento, esa vida que vivió el mismo autor? Creo que lo podemos ver reflejado en la obra, no sé si ustedes algunos lo han notado en algunos textos, donde podemos ver ese reflejo. Uno, me gustaría citar, o parafrasear el texto donde encontramos, uno que yo encontré, de que el mismo personaje Lorenzo le pregunta a Tediato el hecho de que si tiene algún padre, alguna madre, algún hermano, donde él dice que a pesar de tener un padre es prácticamente lo cual lo obligó a nacer, por así decirlo, lo obligó a la crianza bajo sus estereotipos, a sus pensamientos, lo aisló, lo encarceló al pensamiento del padre, a lo cual siente que él no tiene una vida propia como tal, sino todo es en base a los padres, por eso que él piensa que él no tiene papá. Entonces ahí viene la sombra de pronto como madre. No sé si ustedes leyeron esa parte del texto y les gustaría comentarlo. Sí, a mí me parece muy relevante esta parte del texto porque
considero que el apego que él tiene hacia la mujer que muere en la obra, ¿no? De Diato, esa necesidad del amor perdido es una parte psicológica que viene desde niño. Sí, del hecho de la falta de su mamá. Exacto, porque el apego a la mujer también lo refleja en el amor, con la mujer que tiene Siento que su parte sentimental, la yo refleja. siento que él, lo más cercano que pudo tener al amor después de su niñez fue su esposa. Y Exactamente. entonces, es una pregunta: ¿en qué se relaciona la vida del autor con los personajes? Si nos vamos a lo que es las cartas marruecas, vemos la vida vemos la crítica a través de Gacel. Gacel es la perspectiva de Cadalso. Si nos vamos a esta, que es Noches Lúgubres, y preguntamos en qué se relaciona Cadalso De Diato. De Diato. Tediato, correcto. ¿En qué se relaciona Cadalso con Tediato? Aquí hay una parte más emocional. Y aquí la pérdida de su amada quizás sea realmente lo que él describió al su sentir al perder a su esposa. A lo cual cambia su pensamiento de Sí, porque razonamiento. en la obra de las cartas marrocas más que todo era crítica, Ajá. pero acá pareciera que fuera de la vida misma de él, ¿no? Una expresión emocional íntima. El protagonista como si fuera su reflejo, todo lo que comprendió. Lo que estaba viviendo, entonces ahí Sí, podemos y encontrar la también, relación. y también lo que pensaba después de la muerte de su esposa. Ujú. El hecho de que ya él sentía que no tenían empatía por él, que simplemente sentían lástima por él en la situación que se encontraba. Bueno, esto me refiero a dentro de la obra. Dentro de la obra, el hecho que se describe a sí mismo en una parte del texto de cuando el amigo Bertilio lo abandonó y él decía que se sentaba en una depresión, una tristeza total, el hecho de que ni siquiera podía comer y que la gente lo miraba con lástima, y hace una referencia con respecto a un rey de los poderosos, como ellos prácticamente no le importan, pero al pobre sí le importa su tiempo. Entonces podemos también comentar acerca de eso, porque ahí se ve reflejado, ahí responder a la pregunta de cómo se ve relacionado el autor, cómo se ve, él mismo piensa que él da lástima, que no importa el hecho de comer, vivir o tener las ganas de vivir. En ese momento se muestra la desesperación, se muestra esa tristeza, algo que a pesar de que este es un romanticismo, uno piensa que es el romanticismo, o sea, que cosas amor y todo, pero a pesar del romanticismo español, muestra lo contrario a lo que nosotros podríamos tener el concepto de romance. Entonces, Esa quizá vendría siendo una diferencia en el pensamiento que se tuvo en 1770, 1780, en el siglo XVII, XVIII, al pensamiento que tenemos hoy, siglo XXI. Pero, ¿cómo se desenvuelve la trama? Bueno, la primera noche de Diato, el propósito de Diato es exhumir el cadáver de su amada. Como él estaba enamorado, fallece su amada, y entonces él como se puso triste, melancólico, desesperado, ya quería desenterrar a la amada. Y entonces él va donde el sepulturero que se llama Lorenzo, y entonces él va donde él para poder ayudar a desenterrar su amada. Entonces él como que le apoya y van en la madrugada, y no se pudo porque el sol salió, y entonces como que él le dijo, bueno, el día siguiente, y ahí va y viene la segunda noche. Muy bien, en la segunda noche, como había dicho la compañera, él llega al templo, pero en ese momento que él trata de hacerlo para exhumar el cadáver de su amada, repentinamente aparece un hombre muy malherido. Entonces lo que pasa es que se le acerca mucho y como que lo mancha de sangre, y al pasar eso lo acusan de asesinato a él, pero después se dan cuenta que él no fue el culpable. Entonces él al salir de la cárcel quiere seguir continuando con lo que él ha hecho, pero se encuentra con el hijo de sepultero,
y en ese momento que él se lo encuentra le comienza a narrar, creo que ha perdido a su madre, a uno de sus hermanos que están también gravemente heridos, incluso creo que al abuelo, que es lo que sucede en esa parte. Bien, con respecto a la tercera noche, hay que comentar algo aquí que es una parte un poco más corta, ya que es donde termina la obra, pero realmente no concluye porque, como todos tenemos conocimiento, el autor de la obra fallece, José Cadalso fallece y la obra queda inconclusa. Sin embargo, hay una serie de reflexiones filosóficas, no entra directamente en el asunto del propósito que tiene de desenterrar, sino más bien como reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre las personas, y queda, como decimos, inconclusa porque realmente no concluye, pues no concluye porque él fallece prácticamente, diríamos, como a mitad de la narración de la tercera noche. No sabemos si concluiría en la tercera, quedaría un final abierto, quizás pueda hasta una cuarta o quinta noche, y no sabemos porque el autor falleció. Sí, es correcto. En la obra también, en la primera parte, como mencionaba la compañera, Cadalso tiene la intención de desenterrar a alguien, pero Lorenzo, que es el segundo personaje importante ahí, y sepulturero, le está ayudando, pero sin saber qué es lo que van a desenterrar, porque Lorenzo supone que es por bienes materiales y comienza a mencionarle, es por el duque tal, o es por el personaje tal, y luego llegan a la parte donde... Sí, como dijo el compañero, en la primera parte, cuando comenzamos a leer el texto, pues cuando él se presenta en el texto, como mencionó la compañera, él se encontraba esperando al sepultero para poder lo que es exhumar a su amada. En ese momento que él se encuentra, podemos ver que Lorenzo se acerca y él lo ve a lo lejos, a lo cual comienza a hacer una descripción que se puede tomar como una característica del romanticismo con respecto a que él dice que se veía muy pálido, muy escuálido, y ahí llega el sepultero. El sepultero, mientras que ellos se van dirigiendo, le pregunta que si él tiene la llave del lugar, a lo cual el sepultero le dice que sí. Entonces en ese momento hacen mucha descripción primero del ambiente, del lugar donde se encontraba el cementerio. La descripción que hace es muy acerca de los rayos, de cómo era tan oscura, el hecho de que era tormentoso el cielo en ese momento, el hecho de que todas esas descripciones tan desmenuzadas que hace de manera con tono lúgubre, podemos verlo desde ahí, forma parte de esa característica. Luego, donde un momento que a mí me dio risa, que fue el hecho que estaba tan oscuro que él viene y le dice que entonces dame la mano para ir juntos y ir guiados. Y al momento que ellos llegan al lugar, llegan como a un mausoleo donde está súper grande, y él le pregunta que si es ese lugar que había muerto una persona importante, porque se decía que esa persona puede ser que haya muerto con sus bienes y pues algo se habrá llevado a la tumba, donde dicen que ni siquiera muertos se les puede respetar, que esa es la parte donde comentan. Entonces él le dice que no es el lugar, dice que yo para eso no hubiera venido de tan lejos de mi casa, prácticamente fue así, de que no hubiera venido a mi casa solamente para ver a esa persona centrar sus riquezas, a lo cual él desprecia, hace como un comentario de desprecio hacia las personas poderosas o noblezas. De ahí avanzan a otro donde era otra persona sepultada, al cual dice que no es esa persona, hasta que llegan a donde está su amada, donde ha derramado más de 1000 lágrimas de un océano, donde hace ese uso de ese recurso literario que me gustaría mencionarlo, que es mis lágrimas podrían llenar un océano en ese aspecto. Pues no sé. A mí me gustaría comentar algo con respecto a la segunda noche. En la segunda noche, después que lo encarcelan, él se le muestra un deseo por la muerte. ¿Por qué?
Primero se muestra en la primera noche cuando él quiere desenterrar a su amada para simplemente morir juntos, pero ella ya había muerto, entonces ¿cómo ella iba a morir con él? Haciendo como un acto de suicidio. Y él lo pone de una manera romántica, ya que simplemente está desesperado por seguir con ella. Pero pensé que solamente podría haber sido eso, hasta cuando en la segunda noche él piensa que como a él lo encarcelaron, a él lo iban a ahorcar. ¿Por qué? Porque antes la justicia era de esta manera. Si tú cometiste robo por la mano izquierda, se te cortaba la mano izquierda. Si tú cometías robo por la mano derecha, se te cortaba la mano derecha. Si tú insultabas al rey o insultabas a alguien con poder, se te cortaba la lengua. Si tú veías algo que no debías de ver, se te sacaban los ojos. Pero en el caso de él pensó, si a mí ya me sentenciaron porque me acusaron de un asesinato y me van a llevar directo a la horca. Pero no fue así. Entonces hay un claro deseo por la muerte. Y en la tercera noche, con Alicia, en la tercera noche, es correcto, el autor fallece antes de terminar la obra, entonces es un poco inconclusa. Y sí, lo veo como un final abierto, ya que al mismo autor, al mismo Cadalso, al no culminar su obra, cada uno tendría una perspectiva diferente a cómo sería esa última noche, o qué hicieron los personajes esa última noche. Yo quería aportar algo también, y es que la obra realmente fue de suma importancia, ya que a esta obra se le incluso, como ella quedó así inconclusa, con el tiempo hubo otras personas que quisieron terminarla, tal vez con su propia percepción de lo que pudo haber pasado. Sin embargo, incluso haciéndose pasar por unos manuscritos del mismo Cadalso. Pero sin embargo, perdón, no dije mala frase. Sin embargo, después de ciertos estudios se dieron cuenta que realmente no eran los originales de él, o sea, eran personas que se quisieron hacer pasar y darle otro final, o un final que ellos pensaron, ¿no? Con un tipo de escrito apócrifo. Y así que se descubrió después que realmente no era el mismo caso que ese, ya la obra quedó así, no la pudo terminar, pues, realmente. Y eso se debe a que la obra era muy importante, porque una obra sin importancia a nadie le interesa si queda inconclusa o no, pero una obra de mucha importancia. Igual que pasó, por ejemplo, saliendo un poquito del tema, con el Quijote, que también Cervantes prometió una segunda parte, pero falleció, y después salió una segunda parte apócrifa que querían hacer pasar por real, pero después descubrieron que no era realmente la obra. Sí, no sé si en base a ese tipo de obras que has mencionado es que se crea lo que son hoy en día novelas, historias que quedan con finales abiertos, y uno a pesar de que quedamos con esas ganas de ver el final, queda a criterio del autor, del lector, de la audiencia, exactamente, el ponerle un final, ¿no? Y esto es lo que nos crea esta obra, una necesidad de saber qué más sucedió, pero considero que es bastante interesante, porque a pesar de que no se le dio un final, abarca muchos temas y claro que sí, de vital importancia, ¿no? Aunque la mayoría de los temas son temas prácticamente donde los personajes pueden ser presentados por una emoción. Digamos, el hecho del personaje principal, que se puede ser presentado por la desesperación, la tristeza, el dolor que está pasando. O sea, podemos usar emociones para describir al mismo personaje. Entonces ahí me gustaría venir a la siguiente pregunta, que es el hecho de que, a pesar de que estamos viendo esta obra que es del romanticismo, ustedes identificaron características, aparte de la exaltación del yo del mismo personaje en la obra, que puedan mencionar características que ustedes piensan, ok, estas son características que se entran dentro del romanticismo. Hay varios. Uno serían los aspectos sombríos. ¿Qué piensan de las pinturas oscuras, que a pesar de que puedan generar un poquito de miedo, a ustedes les puede generar un sentimiento? Y realmente proyecta en sí lo que el pintor quiere lograr en su pintura. Pero en comparación a la obra de Cadalso, diría que el aspecto sombrío, lo gótico,
Hay un autor estadounidense que se llama Edgar Allan Poe y él también usa ese romance grotesco, esas noches sombrías, esos no son lugares cálidos, no son lugares tiernos, sino son sombríos, son colores, incluso si yo diría sombra me viene un color oscuro, un color. Sí. Yo podría mencionar, por ejemplo, comenzando partiendo de que la obra se desarrolla en la parte del ambiente, ya mencionaba un cementerio. Estamos hablando de un cementerio, ya es un tema relacionado a la muerte, que es parte también de lo que es el romanticismo, como dice ella, la oscuridad, lo sombrío, tema del más allá. Esos son temas del romanticismo, características propias del romanticismo, que son bien diferentes a lo que ya vimos en nuestra clase anterior, que era más que todo lo que era lo racional. No sé si las compañeras tienen algo más que aportar. ¿Qué piensan de las noches en las que se desarrolla la trama? Bueno, Bueno, yo no sé eso si va- creo que depende también de cómo uno lo pueda leer, cómo uno, Bueno, me gustaría saber Sienta. la interpretación de que tiene. porque, y también como, o sea, también dependiendo cómo tú veas la forma de cómo está escrita. Para mí es un concepto. ¿Ustedes serían capaces de desenterrar a un ser amado o planear simplemente, si nos enfocamos en la perspectiva de cada personaje? Aquí vemos dos puntos de clase social. Lo que uno hace teniendo dinero y lo que uno hace cuando no lo tiene. Exacto. Entonces, Sí, habla de Lorenzo, que es el que no tiene dinero, y Tediato, que es el que tiene dinero, ¿no? sí, Y hace la mención de qué Exacto. podemos hacer con el dinero. Pero ¿qué temáticas ustedes pueden sacar? ¿Qué temas aparte pueden sacar de la obra? Aparte de la tristeza profunda de la pérdida de un ser amado, ¿qué temas más podemos sacarle a través del personaje? Yo, por ejemplo, antes que la compañera de pronto para dar mi aporte, ahí rapidito, dar tiempo de repente, yo podría de pronto opinar que aparte del tema de la desesperación, de la muerte, también viene la contradicción entre lo que es el dinero y el no tener, porque de pronto el hecho de tener dinero no significa que vas a ser feliz, porque también te suceden tragedias. Suceden tragedias tanto allá como acá. Igual también el tema de cómo toman las personas las tragedias dependiendo del perfil psicológico de cada persona. Porque, por ejemplo, para él fue el fin del mundo y realmente cuando analizamos, para Tediato fue fatal. Pero si analizamos la tragedia, la vida en sí de Lorenzo era peor, porque tenía más desgracia, más problemas, no solo era su esposa, sino sus hijos, toda su familia completa, la pobreza en la que vivía, su trabajo, todo era alrededor, era bien difícil. Sin embargo, no lo tomaba de esa forma. No sé, la compañera tiene algo más que aportar. Bueno, yo en mi opinión yo siento que eso también, como dice el compañero, va a depender también de cómo uno haya concluido ese. Porque es como dices, a pesar de que él tenía más problemas, más todo, entonces hay que ver también cómo él tenía la relación con su familia y sobre todo Tediato, creo que se llama. Tediato, sí. Cómo llevaba también la relación con su amada. Sí, hay una parte ahí que demuestra que, bueno, a lo largo de la obra se nota que Tediato tiene una obsesión Eso constante. es Esa es la parte psicológica. Él está afectado psicológicamente por todo lo que le ha sucedido. Y toda la obra muestra la parte lúgubre, su sentimiento de tristeza, de soledad y la necesidad que él tiene de estar al lado de su amada, pero traer su cuerpo y morir. Para él eso era romántico, ¿no? Morir, pero junto al cuerpo, quemándose en su casa. Y quizás sentía él como, no sé, tendría para él, sería como una paz estar con su esposa en esa parte. Sentía que a lo mejor no cumplió algo y ella al fallecer necesitaba como estar en paz con ella. Hay una parte que a mí me llama la atención, es donde ya levantan ya la tumba, abren la tumba y que
que se siente, según Lorenzo, un olor nauseabundo, incluso se observan gusanos, se sienten los gusanos. La descripción Es grotesca. decir, que ya una persona con sus 5 sentidos ve que realmente no existe un cuerpo allí físico, sino lo que hay es osamenta o qué sé yo, carne, resto ya, o sea, ya de pronto una persona normal no dice existir, ya bueno, ya ha pasado mucho tiempo realmente, si hubiese sido un poco más cerca el tiempo, no hubiese llevado el cuerpo de la misma amada a su casa, pero ya a esa altura que describe ahí, que ha pasado casi 2 meses, o sea que ya realmente no has encontrado a tu amada ahí. Sin embargo, él insistía en seguir en su proyecto. ¿Sabes? ¿Sabes por qué considero que él insistía? Porque como él está afectado psicológicamente por la pérdida de ese ser querido, él no la veía a ella como resto de un cuerpo, él la veía a ella tal cual era su esposa, con su cabello, con sus Y vestidos. eso era lo que le iba a preguntar a la compañera Yasmilet, ¿qué tú opinas en cuanto al punto de vista que tenía Lorenzo del cuerpo de la mujer La y idealización. de Tediato del cuerpo de su amada? ¿Tú qué crees ahí? ¿Cuál era la perspectiva de cada uno? ¿Tú crees que cómo veían el cuerpo? Bueno, como ustedes ya mencionaron varias, sí, porque de inmediato como él estaba muy, ¿cómo te digo? Muy afectado, y el otro como que no le importaba lo que de inmediato quería hacia su amada, porque Lorenzo, yo veo como que él como necesita como el dinero, entonces por eso como que él la apoyaba. Y entonces de inmediato, pero él estaba muy enfocado como que quería estar con ella, y entonces... Exacto, como dijo alguien por aquí, Tediato veía a la mujer, no veía la realidad que eran los huesos, sino su amor. En cambio, Lorenzo, pienso yo, veía más que todo una osamenta, algo que ya no tenía valor. Y para Lorenzo el valor era el dinero, los bienes, lo que podía conseguir a través de lo que recuperaba de esas tumbas, ¿no? ¿Sabes lo que acabas de decir? A mí me dio una idea de cómo Cadalso se divide entre el neoclásico y el romántico. ¿Por qué? Porque en el neoclásico lo podemos ver a través de Lorenzo, que tiene la razón, es más lógico, es más realista. Simplemente ve un montón de huesos de restos humanos. Y a través de Tediato, disculpe. A través de Tediato veíamos los ideales del romanticismo, que era simplemente exaltación de la parte emocional, en la que simplemente vivía su ilusión y la vivía solo porque él pensaba que lo que hacía era normal y así podía demostrarle su amor a un ser que ya no existía. Sí, Bueno, hay un dicho, aquí para decir, mientras tú no vivas eso, nadie te comprende. Exactamente. Y yo siento que mientras las personas no vivan eso, ese sentimiento, la gente siempre va a decir, ay, pero déjalo en paz, pero uno no sabe por dentro cómo está. Y yo creo que esta es una de las situaciones que le pasó a él. Todo el mundo decía, pero entonces, de repente su tutor decía, hay muchos huesos aquí, pero él ya tenía como algo en sí. Así mismo. Podemos sacar los temas, primero aparte de la muerte, que es un tema que ronda bastante en esta obra. Podemos sacar la locura, la melancolía, la desesperación y la idealización que él tenía acerca de su esposa, que a pesar, como dicen ustedes, verla muerta, verla que ni siquiera había algo de ella, más resto de gusanos, el resto de los restos humanos de lo que quedaba, pero aún sí tenía esa idealización, algo característico del romanticismo, del hecho de que... Antes, para terminar, primero socaríamos lo que son figuras literarias, lo que cada uno quiere expresar, y después una conclusión brevemente de lo que piensa sobre todo. Diría una conclusión que cada uno como persona quiere darle su punto de vista a la obra ahí. Mi figura literaria sería el apóstrofe. Oh amada mía, cuánto sufro sin ti. La invocación directa a la amada fallecida muestra la intensidad del sentimiento de Tediato.
y su deseo de comunicarse con ella más allá de la muerte. Eso explicaría el por qué él insistía en querer morir junto a ella. Sí, también podemos ver el símil dentro de la obra, en la cual hay una parte en la que Lorenzo le dice a Tediato: lloras como niño perdido en la oscuridad. Ahí se ve la comparación del llanto de Tediato con un niño, y esto resalta lo que es la vulnerabilidad y la desesperación. Bueno, yo podría aportar el hecho de la hipérbole, la exageración, porque prácticamente dentro de esta obra se dan muchas exageraciones. Mis lágrimas podrían llenar un océano. Esto muestra la intensidad y la profundidad del dolor que está sintiendo Tediato en ese momento, y cómo él no supera la pérdida de su amada, y pues él la maneja de otra manera. Bien, yo aportaría una figura, un nombre un poco extraño de pronto para los que no conocen, oxímoron, que significa que es una combinación de una misma estructura sintáctica de dos palabras en sentido contrario que originan un nuevo sentido a la frase. En este caso, dulce agonía. Dulce agonía, tenemos dos palabras con significados opuestos, ya que dulce es un significado más que todo positivo, bonito, y agonía es lo contrario, es más negativo que otra cosa. Sin embargo, le da un significado bien bonito, dulce agonía, que vendría siendo, se refiere más que todo a la complejidad de las emociones de Tediato. La figura literaria que fue anáfora, que es el principio de la repetición de cada frase, y es: no hay consuelo, no hay esperanza y no hay vida sin ella. Era como la desesperanza de que tenía Teodoro con su amada. Bueno, mi figura literaria que yo escogí es elipsis, es la omisión de las palabras. Como aquí Tediato dice: desenterrar su cuerpo no puedo soportarlo. Es como que crea una pausa que refleja el dolor, el sufrimiento, dificultades de él, pues. Sí, dentro del mensaje de la conclusión, ¿no? Para mí, bueno, a lo largo de la obra Cadalso resalta mucho la parte lúgubre, sentimental, y lo que es su dolor, y el intento siempre de llevar a cabo lo que es desenterrar a su amada. Y siento que también hace como una crítica a la sociedad en la obra, indirectamente, porque él denuncia a través de la obra lo que es la poca importancia hacia los sentimientos de las personas. Y finalizando, quisiera darle como un final yo a la obra, a pesar de que quedó abierta. Claro. Y es que él tiene una confrontación a lo largo de su obra, de su dolor y su intento de llevar a cabo el desentierro, pero cuando encuentra la situación de Lorenzo, que es caótica, para mí, yo le daría el final de que eso le hace reaccionar y ver que sus sentimientos, que él simplemente siempre pensó en sí, y al ver la situación de Lorenzo logra ver que sus problemas no son los únicos, sino que hay otras personas que tienen situaciones peores. Y eso lo hace a él pensar en que toda su vida, todo ese momento de la obra llevó a solamente pensando en él, y no, exactamente, y la situación de Lorenzo lo hace reaccionar y a cambiar de opinión. Para mí sería el final, a cambiar de opinión de Lorenzo. Mi final para la obra sería similar a la tuya, Francisco, ya que yo considero que era a través de los ojos del niño, al explicarle toda su situación. Lorenzo ya había perdido varios seres queridos, incluso tenía una economía muy dura, y a pesar de eso, Lorenzo simplemente se levantaba y llegaba antes del tiempo para poder hacer su trabajo, con el fin de seguir hacia adelante, porque él consideraba
Si yo hago este trabajo, me van a pagar. Si me van a pagar, una solución más a un problema menos. Entonces, él se dio cuenta como que su situación no era tan grave como la de Lorenzo, ya que Lorenzo, al tener más problemas, simplemente no se decidía a echarse a morir, sino a echarse a vivir, a seguir viviendo, para poder enfrentar esos problemas y no huir de ellos. Entonces mi final sería como que Tediato tuvo una reflexión y considero que al tener una reflexión cambió. En mi caso, la verdad, a pesar de tener el razonamiento de que podría tomar esa reflexión, pienso que la mejor manera es que Tediato cumpla su deseo. Si realmente es lo que desea, en aquellos tiempos el hecho de la eutanasia, que prácticamente es lo que va a hacer Tediato, pues de llegar y cometer su fin y ser feliz en ese aspecto, porque si de sí por sí él decide ser reflexivo y seguir viviendo, siempre va a vivir con esa tristeza y depresión, porque si él llegó a tal punto de esos extremos de realizar el hecho de querer exhumar a su esposa y querer morir y al mismo tiempo cometer todos los actos que estaba cometiendo, que prácticamente fueron grotescos, esa es una descripción ahí, donde, como dice Lorenzo, he hecho tantas cosas, ha sepultado tantas personas, por sus manos han pasado tanto niños como mujeres hermosas, como hombres importantes, pero lo que él estaba haciendo en ese momento hasta para Lorenzo parecía una exageración. El hecho de que pienso yo que la mejor final que se le podría dar, tomando en cuenta lo que desea el personaje, es que cumpla su deseo, aunque esté prácticamente en un pensamiento contrario a la sociedad, porque yo sé que él se sentía así juzgado. Entonces sería el final. No sé cómo Bien, de mi parte, sé que estamos acostumbrados a los finales felices, donde de pronto la persona, como dice, vivieron felices para siempre. Sin embargo, ciertas obras que son un poco más trágicas, en las que de pronto no estamos acostumbrados, eso sucede. La persona tiene un perfil psicológico suicida, difícilmente cambia, y mucho más cuando tiene esas situaciones de depresión en esos niveles. Puede haber muchas veces intentos por parte de otras personas de evitar ese suicidio. Sin embargo, incluso lo he visto en la vida real. Me ha tocado verlo, observar a otras personas que han intentado hacerlo, y hay personas que lo han evitado, y de pronto cuando se descuidan lo hacen. Es decir, que cuando ya tienen ese proyecto difícilmente cambian, por más que intente otra persona, por medio de otra, es muy difícil que la persona. Así que no es que me gustaría ver un final así, pero parece como que se proyecta hacia un final trágico. Mi final también para mí fue un final trágico, porque él, al convivir tantas cosas con su amada, que él estaba desesperado de exhumar sus restos, para mi concepto pienso yo que él, el final lo pondría ya, y logró su objetivo y él decidió irse con ella y para poder quedar en paz. Sí, así mismo como dijo la compañera, o sea, como no hay final así feliz, así como que, bueno, yo digo que se quede así, pues para poder estar en paz con su amada, o sea, que sea feliz, o sea, para él, su amada es para quedar feliz, pues, con ella, y que se quede con ella, pues, y así que sería en paz. Un final netamente romántico. Netamente romántico del movimiento de la época. Profesor, ¿qué final le daría usted a la obra? Con eso Escríbanlo en los terminamos. comentarios. Escríbanlo en los comentarios, profe. Saludos. Muchas gracias.